¿Qué fue lo que pasó? Hay que recordar que la mayoría, en este momento, la mayoría de la electricidad la producen los privados, la mayoría. Y ellos fueron los primeros en fallar en el abasto. La eólica y la fotovoltaica, que dicen que es el futuro de la humanidad, no sirve para mayor cosa. Fue lo primero que falló. ¿Quién tiene que resolver eso? Comisión Federal de Electricidad. Pues no suben electricidad y no les pagas, punto. Pero ¿quién queda mal? Comisión Federal de Electricidad. A la gente le vale madre que la electricidad que está usando es de los privados. Ella quiere electricidad, punto. Y si los privados no la dan y tienen la obligación de darla y la están dando y tienen preferencia, y tú tienes tus plantas, porque la electricidad no se puede almacenar, y tú tienes tus plantas no a toda la capacidad porque tienes que comprarles primero a los privados la electricidad, porque la reforma constitucional la votaron en contra y luego la ley que aprobamos la echó atrás el Poder Judicial. Y Comisión Federal de Electricidad la descuartizaron, le hicieron 6 empresas y no se pueden ayudar, que es una misma empresa del pueblo. Y tienen prohibido ayudarse entre esa empresa que es la misma, que ellos descuartizaron con la mal llamada reforma energética. En un discurso reciente, el político Gerardo Fernández Noroña desató una tormenta de críticas hacia el sector privado de la industria eléctrica mexicana, exponiendo con detalle y pasión su visión sobre las causas y consecuencias de la reciente crisis energética que ha sacudido al país. Con una retórica afilada y argumentos contundentes, Noroña delineó un panorama complejo, donde la fragilidad del sistema eléctrico nacional se entrelaza con intereses políticos y económicos. Desde el inicio de su intervención, Noroña dejó claro su enfoque: responsabilizar a los actores privados por los fallos en el suministro eléctrico durante la crisis. Señaló que la mayoría de electricidad en México es producida por empresas privadas, las cuales fueron las primeras en colapsar ante la demanda, dejando al descubierto las debilidades de un modelo energético basado en la rentabilidad económica más que en la seguridad del suministro. Una de las críticas más vehementes de Noroña se dirigió hacia la energía eólica y fotovoltaica, presentadas como el futuro de la humanidad. Para el político, estas fuentes de energía, al fallar tan rápidamente, demuestran que aún no están lo suficientemente maduras como para sostener la demanda energética del país. Esta crítica, cargada de un discurso antirrenovable, busca desafiar la narrativa predominante que presenta a estas tecnologías como la solución definitiva a los problemas de contaminación y escasez energética. Si entonces da este problemón, y es CFE, y es el gobierno, y los privados que abastecen la mitad de la generación, y los privados que en la pandemia no regalaron 1 kilowatt, y los privados que están haciendo fraude a la ley y el Poder Judicial se los ha permitido, dándoles amparo hasta a los que no pedían, y los privados que concentran el mercado de los grandes consumidores de electricidad porque los presentan como socios. Pues eso no existen. Esos no existen más que para decir que si lo privatizamos todo, entonces no pasaría esto. Nueva York se ha quedado, lo han visto, días sin electricidad. Todo es privado. Varios lugares de Estados Unidos se han quedado días sin electricidad. Durante su discurso, Noroña también hizo hincapié en el papel de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal encargada de la distribución de energía en México. Según él, la CFE se ve injustamente culpada por los fallos en el suministro, mientras que las empresas privadas escapan de la responsabilidad. Esta asimetría, argumenta, se debe a que la población solo demanda la electricidad, sin preocuparse por su origen, y es la CFE quien paga el precio de los errores del sector privado. La crítica más contundente de Gerardo Fernández Noroña se dirigió hacia la reforma energética, promovido por el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, que fragmentó a la CFE en 6 empresas subsidiarias. Para el político, esta división es un grave error que debilita a la empresa estatal y la hace vulnerable ante la competencia
desleal del sector privado. La comparación con empresas privadas como Telcel o Televisa, que no serán desplazadas en el nombre de la compañía, resalta la incoherencia de estas políticas sectoriales. Además de criticar la fragmentación de la CFE, Noroña arremetió contra las prácticas empresariales del sector privado, acusándolas de no brindar apoyo durante la pandemia y de cometer fraudes que el Poder Judicial permite con amparos. Estas acusaciones, aunque no respaldadas por evidencias concretas, en su discurso añaden una capa de denuncia social y política a su argumento, presentando a los empresarios como villanos que se enriquecen a costa del bienestar de la población. Para Noroña, el resultado de estas políticas es la eventual desaparición de la Comisión Federal de Electricidad y la entrega del mercado nacional de electricidad a intereses extranjeros, lo cual considera un acto de traición a la patria. Su discurso, entonces, no solo apunta a criticar la gestión energética actual, sino que también busca movilizar a la población en defensa de la empresa estatal y del patrimonio nacional. Pero son unos miserables. Y entonces, no, ya fracasó, es el ejemplo más nítido de lo que este gobierno representa. Está tomando las medidas CFE para evitar que hubiera una crisis general, pues se tuvieron que hacer apagones en algunos lugares. Eso es lo que sucedió. ¿Va a volver a suceder? Se espera que no. Se espera que no. Se trabaja para que no. Pero ya están con eso, ¿no? Comisión Federal debe regresar a ser una sola empresa. Claro, pues eso planteamos en la reforma constitucional y la votaron en contra. Soy trabajador de CFE y es verdad lo que comenta. Esta división de empresas productivas subsidiarias le hace daño a la comisión. Pues claro, o sea, los de Jalapa. Es como pedirle a Slim que despedace Telcel y que le haga 6 o 10 empresitas y que compitan entre ellas y no se puedan apoyar entre ellas cuando es una sola empresa. A nadie le pides eso. O como si le pidieras a Televisión Azteca que la descuartizaras y le hicieras 5 televisioncitas y que compitieran entre ellas y no se pudieran ayudar entre ellas. O que a Televisa la descuartizaras en 10 pedazos y le dijeras que son 10 empresas diferentes y que entren a la libre competencia con las televisoras extranjeras. Son unos traidores a la patria. Lo que han hecho es rematar el patrimonio nacional, entregaron el mercado nacional de electricidad. Se está trabajando durísimo para tener el 54% del abasto del mercado nacional. Y al paso que iban, este año ya iba a tener el 20% Comisión Federal de Electricidad, rumbo a desaparecer. Eso es lo que habían hecho estos miserables. ¿Cuál libre competencia? En conclusión, Noroña hace un llamado a la acción, instando a revertir las políticas implementadas por lo que califica como una mala decisión que han debilitado a la empresa estatal y vendido el patrimonio nacional. De tal manera propone un retorno a un modelo donde la CFE sea una empresa única y sólida, capaz de competir de manera justa con el sector privado y de garantizar un suministro eléctrico seguro y estable para todos los mexicanos. Y bueno amigos, en resumen, el discurso de Gerardo Fernández Noroña sobre la crisis energética en México es una llamada de atención a los peligros de la privatización descontrolada y la fragmentación de la empresa estatal, presentando una visión apasionada y crítica que busca movilizar a la población en defensa de sus intereses y del patrimonio nacional.